Cordial saludo, mundo educativo, estudiantes de medicina. Nuestra charla entonces, casi el final de la última charla de este semestre, lo que tiene que ver con los contenidos de la semiología de nuestro programa Medicina Universidad del Quindío, es el síndrome de adenomegalias y esplenomegalia, es decir, el enfoque del paciente con múltiples adenopatías y esplenomegalia. Agradecimientos a la estudiante Zaira Elejal de Cadena, porque hizo aportes a esta charla, no todos, pero hizo unos buenos aportes a esta buena charla. Entonces, tener claro que las adenomegalias son el aumento anormal en el tamaño de los ganglios linfáticos, que el tamaño normal de los ganglios linfáticos está entre 0,5 y 1 centímetro, y que a nivel inguinal pueden llegar a ser 2 centímetros. Los órganos linfáticos primarios son aquellos en los cuales los linfocitos se diferencian hacia la línea T o B, y son el timo, donde se diferencian a T, la médula ósea diferenciación B y el hígado fetal. Los órganos secundarios son aquellos que se encuentran poblados por linfocitos maduros, y son los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y el tejido linfoide del tubo digestivo. Aquí tenemos todos los secundarios. Estos son órganos linfáticos, recuerden. Entonces, básicamente aquí tenemos el vaso, aquí tenemos el timo, aquí tenemos todo el tejido ganglionar del cuello, las amígdalas, el anillo de Waldeyer, obviamente la médula ósea, donde se producen las células y luego se diferencian. Las funciones de los ganglios linfáticos y en general del sistema linfático: atrapan agentes antígenos extraños, tienen una función inmunológica. En el cuello se encuentran la tercera parte de todos los ganglios del cuerpo, pero allí se encuentran más adenomegalias que en otras regiones corporales. Tener también claridad conceptual alrededor de que la función del sistema linfático, además de inmunológica, tiene la función de devolver la cantidad de líquido que no es posible transportarla a través de las venas, y también tiene una función con lo que tiene que ver el transporte de las lipoproteínas tipo kilomicrón. Entonces, las adenomegalias en niños son muy frecuentes, frecuentemente son benignas, la mayoría, diría, de ellas son benignas, porque el niño tiene un proceso de hiperplasia fisiológica muy fácil hasta los 10 o 12 años. En el niño existe una mayor respuesta estímulo antigénica, y la frecuencia de infecciones es mayor a esta edad. Entonces, los niños con frecuencia de una infección amigdalina hacen adenomegalias abdominales, incluso a veces con dolor abdominal, hacen adenomegalias inguinales también. Entonces, fácilmente hacen adenomegalias a distancia, y eso no quiere decir que es completamente patológico, haya que buscar otras causas. Entonces, son las adenomegalias donde más se deben buscar. Tres áreas en las que presentan ganglios inflamados frecuentemente. ¿Qué hacer frente a un paciente con adenopatía? Determinar si una masa subcutánea corresponde o no a una adenopatía. Mire esta gran adenopatía. Sospechar la posible causa diagnóstica apoyándose en una buena historia clínica. Obviamente nunca vamos a pensar que esto es una adenomegalia inflamatoria bacteriana supurativa, sino que eso es más seguramente maligno. Interroguemos siempre la edad, exposición de agentes infecciosos, lo más frecuente en la infancia, la patología tumoral en la adultez, pero yo diría que en todas las edades la patología más frecuente es el agente infeccioso. Menor de 15 días, infección bacteriana o viral, y de un mes en adelante sospechar infecciones crónicas, tuberculosis, micosis, neoplasia, sarcoidosis, mononucleosis infecciosa. La forma de comienzo puede ser aguda o insidiosa, el tiempo de evolución puede ser reciente, puede ser de etiología inflamatoria y puede ser prolongada. Perdón. La prolongada se asocia a procesos tumorales o incluso a procesos tipo TBC, sarcoidosis, micosis. Antecedentes de infección previa reciente también. Síntomas generales como fiebre, decaimiento, pérdida de peso, sudores nocturnos, mialgia, artralgia, porque eso nos habla que el origen de la adenomegalia seguramente es de mayor importancia a los síntomas. Entonces, decíamos que al examen físico debemos considerar todas las características de las adenomegalias: la extensión, si son regionales o generalizadas, su localización, su tamaño, si hay dolor, que está presente en patología inflamatoria infecciosa y que está ausente en patología tumoral o en tuberculosis. La consistencia es muy importante. Para hacer un comentario de la consistencia son duras, dolorosas,
múltiples, relativamente pequeñas, sin enfermedades inflamatorias infecciosas agudas, consistencia cauchosa no adherida a planos profundos pero muy grande, asimétricas en linfoma, y consistencia pétrea, dura, adherida a plano profundo, metastásica como en el bircho, o consistencia blanda, en blanda no dolorosa en patología no tumoral. El examen físico, hacer el examen cutáneo, mirar si hay palidez, si hay púrpura, si hay exantema, porque obviamente esto haría pensar en que el paciente, por ejemplo, tiene una anemia hemolítica o acompaña a la esplenomegalia y acompaña, por ejemplo, a una púrpura trombocitopénica, o acompaña, por ejemplo, a una leucemia o un linfoma o a una anemia aplásica. Si hay exantema, por ejemplo, el exantema morbiliforme eritematoso de la mononucleosis, la hepatomegalia o la esplenomegalia, pues porque lo hace pensar a uno, por ejemplo, espleno más hepatomegalia, lo hace pensar en un linfoma, por ejemplo, o en la leucemia linfomatosa. Si hay tumor abdominal, ¿no es cierto? El examen de zonas afectadas, ver las vías aéreas superiores, porque pues adenopatías en cuello con faringoamigdalitis, pues uno sospecha que definitivamente es esa la causa. Mirar en boca si hay úlceras, si hay lesiones inflamatorias, y revisar definitivamente las extremidades. El examen de laboratorio básico, un hemoleurograma, sedimentación, un extendido periférico, la serología para Epstein-Barr y la toxoplasmosis, siendo la toxo también una enfermedad relativamente frecuente, la radiografía de tórax, porque nos hace ver las adenopatías iliares o parailiares, por ejemplo, presentes en la sarcoidosis, en la misma tuberculosis, o los linfomas, que también dan grandes adenopatías. Las adenomegalias localizadas, entonces si hay foco primario detectable, la conducta terapéutica será tratar la adenomegalia. Si hay foco primario no detectable, su etiología más frecuente son las infecciones bacterianas, por lo tanto se debe iniciar antibióticos. La biopsia ganglionar se indica cuando al día 14 no responde al tratamiento, cuando el nódulo que persiste por 4 o 6 semanas sin identificar etiología infecciosa, y nueva biopsia, informe anatomopatológico de inflamación inespecífica, pues la idea es que hay que repetir. La punción ganglionar con aguja fina es muy buen método, con una alta sensibilidad y relativa especificidad, cuando haya presunción diagnóstica de un proceso infeccioso, bacteriano, TBC o el mismo linfoma. Los ganglios pueden crecer esas otras consideraciones que vamos a hacer, por incremento de los folículos linfoides y de las células propias, es decir, tamaño y número por proliferación de linfocitos, ante estímulos antigénicos, infecciones, parásitos intracelulares, o por infiltración de células extrañas por estímulo no antigénico, por una infiltración por polimorfonucleares como una linfadenitis, por infiltración de células neoplásicas como en los linfomas y en las metástasis. Un poquito las características, entonces, por ejemplo, en niños hay adenomegalias y otras masas, en la edad en adultos hay adenomegalias y pocas masas, la localización región media cervical relativamente menos que en los niños, o en la localización, y otras masas presentes, cambio a la deglución al soplar negativos con otras masas, desplazamiento lateral pero no de arriba hacia abajo, pulsación más o menos presente o no, o sea, si es adenomegalio, si es otras masas, si es depresible no hay en negativo en adenomegalias pero positivo en otras masas, infiltración a piel y fístulas en adenomegalias sí lo pueden hacer, en otras masas no lo pueden hacer. Esto pues para el diagnóstico diferencial entre una adenomegalia según estas características y otras masas presentes. Entonces las adenomegalias pueden ser localizadas o sistémicas, o puede ser de origen infeccioso. De origen infeccioso, entonces, de origen químico o inmunológico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las drogas como la fenitoína, la lidantoína, la heroína, que puede producir adenomegalias, la carbamazepina, las sulfas, el atenolol, las cefalosporinas, y las inmunológicas típicas que cursan con adenomegalia, papi que los está viendo, lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el síndrome Sjögren, la dermatomiositis, la anemia hemolítica autoinmune y la enfermedad de Kawasaki. Pueden ser idiopáticas, endocrinas o tesaurismosis, entonces pueden ser idiopáticas como en la sarcoidosis, la enfermedad de Kawasaki, que son los aneurismas de arterias coronarias, la linfadenopatía angioinmunoblástica,
la histiocytosis sinusal masiva, o puede ser endocrina si el hipertiroidismo se acompaña de adenomegalias, la enfermedad de Addison también, y obviamente las neoplásicas. Y las neoplásicas como leucemia, linfoma, las metástasis y un histiocytosis X, que es una especie de neoplasia, o las famosas tesaurismosis como la enfermedad de Gaucher, que es por acumulación, y la enfermedad de Niemann-Pick, que son raras, muy raras. Según la localización, las occipitales, uno piensa en infección de cuero cabelludo, la misma toxoplasmosis ladal, la rubeola, la mononucleosis, la tuberculosis, el linfoma, la leucemia. No es pues encontrar adenopatías occipitales, tampoco es que indique el origen de la infección. Las adenomegalias superficiales, esto es tomado de la semiología de Argente. Entonces los síndromes de adenomegalia localizado regional con lesión primaria, úlcera o lesión en extremidades, bucofaringia, genital, pezón o mama, pues esa es la causa. Síndromes de adenomegalia generalizadas con o una causa obvia, o con síndrome mononucleósico, o con conducta de riesgo para VIH y sin elementos de orientación clínica, es una manera de caracterizarlas. O las adenomegalias mixtas, profundas, que pueden estar en tórax, y en el tórax pueden ser iliares, pueden ser unilateral o bilateral, y mediastínicas. Y las adenomegalias profundas abdominales o retroperitoneales, que generalmente son de los linfomas y eso. Según la localización, continuamos, por ejemplo, las cervicales, por infecciones de orofaringe, por los linfomas, las leucemias también lo dan ahí, la TBC, la sarcoidosis, submandibulares por un foco dentario, las odontitis, la faringoamigdalitis y los linfomas también los dan. Según la localización preauricular, por ejemplo, la blefaritis, la conjuntivitis, porque allí drenan los ganglios de esa región. Supraclaviculares, por ejemplo, el ganglio de Virchow, que da una adenopatía dura, pétrea, no dolorosa, en el ángulo supraclavicular izquierdo. Y en el lado derecho es una neoplasia pulmonar. Las axilares, por un SEA de mama, los linfomas, la leucemia, las infecciones de los miembros superiores, las infecciones en tórax, los tumores de cavidad torácica y los tumores de miembros superiores también. Según la localización iliar, el SEA de pulmón, la sarcoidosis, la TBC o la micosis. En inguinal puede ser las infecciones genitales, la sífilis, las enfermedades de transmisión sexual, el linfoma, tumores genitales, SEA de recto. Las epitroqueales, que son acá, las infecciones en mano y antebrazo, los linfomas lo dan, los sarcoidosis, la tularemia más rara y la sífilis. Retroperitoneales mesentérica, la TBC o las neoplasias. ¿Qué se debe diferenciar al examen físico? Las adenopatías, si son inflamatorias, entonces son dolorosas, son fluctuantes, la piel tiene signos inflamatorios, pueden ser asimétricas, puede haber fistulización como en la TBC, en la actinomicosis, son los dos casos más típicos que dan fistulización. En la TBC se llama escrófula. Las adenopatías neoplásicas son duras, son adheridas a piel y planos profundos, no son dolorosas y se coalescen, forman conglomerados. Los linfomas son consistencia elástica o cauchosa, son móviles, son indoloras, son múltiples, son simétricas y crecimiento muy rápido. Recuerde que, por ejemplo, el consumo de alcohol en algunos tipos de linfoma da dolor. Eso es un paciente, por ejemplo, con una adenopatías en cuello grandes, muy grandes, asimétricas del linfoma Hodgkin. Hay que pensar siempre, este es el famoso brote morbiliforme y con adenopatías en cuello. Aquí no lo vemos bien, pero es el brote de la mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso. Y esta es la adenitis supurativa del paciente con una